Muy buenas noches, amigas y amigos de América Latina y el mundo. Muchísimas gracias por acompañarnos en este su espacio, 7 preguntas con este servidor, Ernesto Villegas. Un saludo especial a nuestros hermanos y hermanas del Ecuador en medio de la contingencia producto del sismo que ha asolado a ese país. Nuestro abrazo bolivariano. En estos momentos de dolor recordamos nuestro amor originario entre Manuela y Bolívar. ¡Que viva el Ecuador! Nosotros hoy tendremos en 7 preguntas al economista y líder del movimiento Sin Tierra en Brasil, João Pedro Stedile. Gracias a la tecnología nos acompaña desde un barrio popular en Sao Paulo. Bienvenido, João Pedro. Buenas noches, muchas gracias. Es un honor y un privilegio poder intercambiar ideas contigo y con toda la gente que nos acompaña en nuestro continente. Y un abrazo también solidario a todos los compas de Ecuador que ahora están pasando por este momento muy difícil. Bueno, lógicamente el programa de hoy estará dedicado al golpe parlamentario que se ha iniciado contra la presidenta Dilma Rousseff. Hemos visto el episodio en que el Parlamento en su Cámara de Diputados ha aprobado el inicio del proceso que eventualmente ha de conducir a un juicio político y a la separación del cargo de la presidenta. Sobre este golpe parlamentario que así ha sido denunciado, conversaremos con usted, pero lo haremos desde una dinámica muy particular que tiene este programa. Aquí tenemos 10 preguntas previamente elaboradas por nosotros que usted deberá escoger de ellas 6. La 7ª pregunta la escoge nuestra audiencia a través de la página telesurtv.net y de las redes sociales de esta televisora. Así que de inmediato, 6 números, del 1 al 10, João Pedro. Bien, voy por los ímpares. El 1, el 3, el 5, el 7, el 9 y el 10 para cerrar bien. Perfecto. Entonces nos quedan aquí estas 4 preguntas que de inmediato serán colocadas en la página web de Telesur para que nuestras usuarias y usuarios puedan escoger cuál de ellas será la 7ª pregunta para João Pedro Stedile. Nosotros hacemos una muy breve pausa y venimos con el líder del movimiento de los Sin Tierra en Brasil. Hablaremos sobre el golpe parlamentario a la presidenta Dilma Rousseff. Bien, João Pedro Stedile es economista y líder del movimiento de los Sin Tierra en Brasil, también de la Vía Campesina, es decir, un dirigente del movimiento campesino de América Latina, factor político de la izquierda brasileña que ha apoyado al liderazgo del expresidente Lula, a la presidenta Dilma, pero desde una postura crítica de izquierda, sin abandonar sus reclamos, sus observaciones en estos años. Nosotros vamos a iniciar de una vez nuestra dinámica del programa que, reiteramos, va a versar sobre el golpe parlamentario que ha sido denunciado en Brasil contra la presidenta Dilma. Primera pregunta para João Pedro Stedile. ¿Cuál será la reacción del pueblo brasileño y del movimiento Sin Tierra en particular si se concreta la destitución de la presidenta Dilma Rousseff? Primero, estamos confiantes de que es posible barrar el golpe en el proceso que ahora llegó al Senado y tendremos ahí entre 10 y 15 días para que el Senado se posicione. Nosotros creemos que el gobierno tiene una representación mayor en el Senado do que en la Cámara. Los mismos senadores son más viejos, más experimentados en la política y saben que un golpe parlamentario como se está construyendo a la Honduras, a la paraguaya, eso llevaría al país a una crisis aún mayor. Pero a consolidarse este golpe en el Senado también, nosotros no tenemos dudas como movimientos populares que estamos articulados
en la Frente Brasil Popular de negar cualquier legitimidad a este gobierno Temer-Cunha. Es un gobierno ilegítimo que está enlambuzado de pura corrupción. Ahora ya aparece en público el costo financiero que eso tuvo para los empresarios que entraron con mucho dinero para lograr los votos de los diputados, y además de negar legitimidad, no participar de ningún proceso, nosotros seguiremos en la calle para producir una presión de masas que lleve a la gente a concientizarse de lo que va a pasar. De pronto, ya el 29, el próximo viernes, en varias capitales habrán movilizaciones, y el 1 de mayo queremos que sea un gran acto de protesta, y seguramente estamos haciendo varias articulaciones con las centrales sindicales, que aquí son 8, solo una apoya el golpe, y entre las 7 que están con el pueblo, estamos discutiendo la posibilidad de hacer un paro general antes de la votación del Senado, para señalar a los empresarios que, a pesar de su dinero y a pesar de su plan de imponer el regreso al neoliberalismo y la subordinación de nuestra economía a los intereses de las empresas gringas, nosotros como pueblo somos los que producimos la riqueza. Y si entramos en un plan de huelga general, de paro general, es el señal que decimos a ellos: ustedes pueden querer volver a ampliar sus ganancias y su explotación, pero quien produce la riqueza de ese país en la industria y en la agricultura somos nosotros. Y nosotros no admitiremos que haya un golpe que rompa la democracia de nuestro país. Ahora, la derecha dice, tanto en Brasil como en el resto del continente y el mundo, que no es un golpe, sino que es la aplicación de normas constitucionales que se están viendo, digamos, efectivamente aplicadas en el caso de la presidenta Dilma. Claro, eso es una trampa, porque lo mismo dijeron en Honduras, lo mismo dijeron en Paraguay. Claro, en la ley brasileña está previsto esa situación en que si un presidente o mandatario cometa un crimen contra la patria y de responsabilidad o de corrupción, el Parlamento puede penalizarlo y quitarlo del puesto. Pero lo que se pasa es que la presidenta Dilma no hizo ningún crimen. La acusación que la hicieron en el proceso instalado en el Parlamento es por un mecanismo de contabilidad pública que el gobierno, para cumplir con obligaciones de investimentos sociales en salud y educación, buscó otros fondos que estaban en los bancos públicos o en la previsión de otros renglones. Pero esta manipulación contable no es crimen, es un artificio normal de cualquier gobierno. E incluso el mismo vice Michel Temer lo practicó en algún tiempo cuando estuvo en la presidencia de la República reemplazando a la presidenta. Y en los estados de Brasil hay 24 gobernadores de varios de la derecha, de centro, de izquierda, de todos los renglones ideológicos, que también utilizan esa práctica contable. Por tanto, no hay crimen. Y si hubiera, entonces habría que sacar también no solo a Dilma, sino que también a Temer. Y por eso nosotros decimos, no hay crimen, no se puede juzgar una persona que no cometió nada, y si hubiera, tendría que ser a los dos, al presidente y al vice. Pero al trasfondo no es un problema de quitar o no el presidente, aparte que es una verdadera golpe a la democracia. El problema es que nosotros vivimos una grave crisis económica
Y los capitalistas, frente a esa crisis, necesitan recomponer su tasa de ganancia volviendo a los padrones del neoliberalismo. O sea, quitar derechos de los trabajadores, entregar nuestras riquezas como el petróleo, la minería, el agua, la biodiversidad para las empresas transnacionales y mantener las tasas de interés muy elevadas. Y la presidenta Dilma era una traba a eso. Temer no es. Al contrario, Temer ya anunció su programa de gobierno que es totalmente neoliberal. Y por eso, desde los movimientos populares, nosotros llamamos que Temer es el Macri brasileño, con la diferencia que Macri tuvo votos y él no tiene voto. Peor aún, el tipo es tan antipopular que en las encuestas de opinión pública reciente, 80% de la población no lo quiere. Y si él se lanzara a una propuesta de candidatura en los próximos meses, según esas encuestas, él tendría solo el 1% de los votos de Brasil. ¿Y cómo es que la presidenta, Joao, contra la democracia? ¿Cómo es que la presidenta Dilma lo escogió como su vicepresidente entonces? Es esas jugadas que nosotros como Movimiento Sin Tierra y como Movimiento Popular siempre criticamos, que en realidad el gobierno Lula en los dos mandatos y después Dilma, ellos proponían una fórmula para nuestro país de concertación de clases, como fue en Chile, una fórmula de conciliación de clases. Entonces, siempre propusieron que parte de los cargos se destinarían a sectores de la burguesía brasileña. Cuando estaba Lula, funcionó porque su vice era un empresario nacionalista, serio, honesto, incluso del ramo de textil, y dependía entonces también del mercado interno y le convenía la distribución de renta porque así vendía más camisas, más pantalones. Pero ahora este señor, no sé si los compas están acostumbrados con esos conceptos, pero este señor Temer es un lumpen burgués. Él solo hace el rol de defender la burguesía, pero a rigor no es un burgués neto. Y por eso, por ser un lumpen, es que ahora traicionó la confianza de la presidenta. Y cuando la presidenta en esa semana que pasó vino a público para denunciarlo, la trama y la traición, la misma derecha entró con un proceso en el Supremo Tribunal Federal y impidió que la presidenta utilizara la cadena nacional de televisión para denunciar a este señor y todo el golpe que se estaba armando con lo que hay de más sucio, con esos más de 100 parlamentarios corruptos que están arrolados como reos en procesos del Supremo Tribunal Federal. Y que no se sabe por qué hasta ahora el Poder Judicial no tuvo el coraje de acelerar esos procesos, porque hemos entendido que la mayoría de esos parlamentarios que votaron contra Dilma puede inclusive ir a la cárcel de tantos millones que se robaron de los cofres públicos y vía las propinas de las empresas. Siguiente pregunta de las escogidas por usted para este programa. Usted, además de líder campesino, es economista. ¿Qué tanto influyó la crisis económica en la actual crisis política brasileña? Es la base de todo. La crisis económica que estamos involucrados es la raíz que impidió seguir la conciliación de clases. Porque cuando estaba Lula, él hizo una conciliación que basaba en 3 pilares. Primero, hacer la economía crecer con base en la industria, y lo logró. Segundo, recuperar el rol del Estado para hacer inversiones productivas y utilizar parte de la plusvalía social en programas sociales como educación, salud, que pudiera recuperar las condiciones de vida de la población.
Y el tercer pilar era un programa de distribución de renta por la valorización del sueldo mínimo. ¿Qué pasa? Que con la crisis internacional del capitalismo, la economía brasileña, como está en la periferia del capitalismo, sufrió mucho. Y hace 3 años que la economía no crece. Hace 20 años, la industria pesaba el 50% de nuestro PIB. Y ahora, con la desindustrialización, con la concurrencia de las empresas chinas y gringas, la industria nacional solo pesa un 9% sobre el Producto Nacional. Entonces, hay una crisis económica profunda que solo se puede resolver recuperando de nuevo el rol del Estado, recuperando y controlando el capital financiero, para que en vez de acumular la riqueza en la forma de capital financiero especulativo, sob control de los bancos, el Estado se utilice de ese dinero para hacer inversiones productivas en la industria, en la agricultura y volcadas para el mercado interno. Con eso entonces la economía volvería a crecer, tendríamos un nuevo rol para la mano de obra, que hay ahora una tasa de desempleo cercana del 10%, y entonces se podría volver a tener programas sociales. Entonces, la crisis política que estamos viviendo es porque las élites quieren recuperar el Estado y ponerlo bajo un nuevo modelo de neoliberalismo. Y eso la clase trabajadora no va a aceptar. Por eso que decimos que la crisis es profunda y se va a tardar muchos años para salirnos de ella. Porque solo se sale de una crisis histórica de esa magnitud cuando las clases sociales, y no solo partidos, cuando las clases sociales de una sociedad se ponen de acuerdo alrededor de un nuevo proyecto de país y con este nuevo proyecto logren la hegemonía en la mayoría de la sociedad. Y ahora, en ese momento, no hay ningún proyecto en discusión en el país, ni siquiera ninguna de las clases, ni la burguesía, ni la pequeña burguesía, ni la clase obrera, tiene un proyecto claro de país. Y por eso estamos en esa confusión. Y por eso que la burguesía, tontamente, porque es una lumpenburguesía subordinada a los intereses gringos, ella piensa que bastaría cambiar el presidente de la República como si en un pase de mágica los problemas de la economía se resolvieran. Pero no es así. Al contrario, un cambio de presidente en Brasil se va a profundizar las contradicciones de la desigualdad, se va a profundizar la crisis institucional y ojalá las masas vuelvan a la calle para con su fuerza política entonces debatir un nuevo proyecto de país. Recordemos que a través de la página web de Telesur, telesurtv.net y las redes sociales, ustedes pueden escoger la 7ª pregunta para nuestro invitado, Joao Pedro Stedile, líder del Movimiento Sin Tierra de Brasil, quien nos atiende gentilmente desde Sao Paulo. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Se cierran las vías para buscar la revolución en América Latina por caminos electorales? Mira, eso no es un problema que debemos resolverlo ahora. Nosotros decimos que en Latinoamérica hay 3 proyectos en disputa. Un primer proyecto es el neoliberalismo, que es en realidad la recolonización de nuestros países a los intereses del imperialismo. Un segundo proyecto es este del neodesarrollismo que intentó Argentina, Brasil, Uruguay, de cierta forma incluso Ecuador, y que prevía una conciliación de clases para desarrollar el país y, digamos, resolver parte de las mazelas sociales. Y un tercer proyecto es lo que nosotros llamamos del proyecto ALBA, que era el sueño del comandante Chávez, que desde Venezuela construyó esa articulación
con Cuba, Nicaragua, Ecuador, Bolivia, ahora quizá El Salvador, para construir un proyecto que fuera antineoliberal, por tanto, anti-capital financiero, anti-imperialista, por lo tanto, contra las empresas transnacionales, y para eso tendría que haber una integración continental. Una integración no solo de la economía, para haber una ayuda solidaria entre todos, sino que una integración social, política, energética, de comunicación y cultural. Bueno, ¿qué pasa en ese momento? Ese momento es grave porque los tres proyectos están en crisis, como parte de la crisis del modo de producción capitalista mundial. Está en crisis el proyecto neoliberal, basta ver lo que ocurre en México, que es una lástima, lo que ocurre en Chile, que son, digamos, los dos ejemplos del neoliberalismo más clásico, incluso Colombia, y el neodesarrollismo. Estamos aquí, Brasil, que era el principal propagandista, en una crisis tremenda, y eso llevó a la victoria de la derecha en Argentina incluso. Y estamos en crisis con el proyecto ALBA, que ustedes conocen bien, que también no depende de gobiernos y de voluntades personales, sino que los dictámenes del capitalismo internacional, la presión de baja del precio del petróleo y todas esas manipulaciones que hace el capital internacional, llevó a, digamos, bloquear la posibilidad de avances del proyecto del ALBA. Entonces, más do que discutir cuál va a ser la vía de aplicación de uno de esos proyectos, nosotros decimos, incluso para salir de los límites del neodesarrollismo que estamos en crisis aquí, y para avanzar en el proyecto del ALBA, que es un proyecto más generoso, más solidario, como si fuera el camino hacia el socialismo 21, como soñaba Chávez, nosotros decimos que solo hay un camino, que es la movilización de masas. La gente tiene que disputar el proyecto en la calle. Y sobre eso, claro, no es así como un pase de máquina, las masas tienen que tener formación política, o sea, son las condiciones subjetivas que le den conciencia de lo que ocurre en nuestros países, y tienen que tener capacidad organizativa. Sobre esto, incluso lo decimos como autocrítica. Joao Pedro. Las fórmulas tradicionales de organización, solo en los barrios, en el sindicato y en el partido, son insuficientes para generarse grandes movimientos de masa en nuestros países que puedan alterar la correlación de fuerzas y impulsar nuestros países y gobiernos hacia cambios estructurales de nuestras sociedades. Joao Pedro, ahí andamos, Ernesto. Así es. Le voy a pedir rapidez en las respuestas. ¿Ok? Fíjese, la siguiente pregunta justamente versa sobre este tema. Sectores populares beneficiados por las políticas sociales de Lula y Dilma han sido cooptados por la derecha en Brasil. No sería justo decir que fueron cooptados, porque en ese proceso de movilización hay un sector de la pequeña burguesía que fue a la calle por el neoliberalismo defendiendo el golpe, pero ellos son 8% de la población. Y nosotros de la izquierda fuimos a la calle, e incluso un número superior a la pequeña burguesía, pero fuimos todavía los militantes, los sectores organizados, las mediaciones entre las masas y los dirigentes. Las masas están calladas, quietas, asustadas, pero no se movilizaron y ni tampoco fueron cooptadas por la derecha. Pero ¿por qué están así? Ahí sí nos cabe una autocrítica, porque durante los 8 años del gobierno Lula casi no hizo nada para elevar el nivel de conciencia política y cultural de esas masas que mejoraron de vida, aumentaron sus sueldos, pero no afectó sus cabezas. Además, el gobierno no hizo nada
al contrario de lo que ustedes hicieron en Venezuela, al contrario de lo que se hizo en Ecuador y Bolivia, no, acá no se hizo nada para romper el monopolio de la comunicación de la televisión. Entonces, la Globo todos los días pone mierda en la cabeza de esos pobres y ellos se quedan atónitos, asistiendo el juego político como si fuera una novela más. Sobre eso justamente versa la siguiente pregunta. ¿Cuál ha sido el papel de O Globo y demás cadenas de medios de comunicación en la creación de las condiciones para la actual crisis política en Brasil? Como he comentado antes, la derecha y el poder económico en Brasil tienen como proyecto el neoliberalismo. Pero ellos no tienen unidad, porque ciertos sectores de la burguesía nacional no quieren el neoliberalismo, porque dependen del mercado interno para vender carne, para vender camisa, para vender calzado. Y estarían con el proyecto neodesarrollista. Pero al no tener una unidad de la burguesía, el verdadero partido aquí en Brasil, el verdadero comité central ideológico, como diría Gramsci, es la televisión Globo. Ellos son el núcleo ideológico que dirige la derecha y trata de cooptar ideológicamente a las masas, o por lo menos ilusionarlas. Y por eso decimos acá que el principal enemigo político de la clase trabajadora brasileña es la red de televisión Globo, porque además son los que están más subordinados y vinculados ideológicamente a los intereses de los Estados Unidos. Entonces, pase lo que pase en los próximos meses, pero este país va a vivir cambios. Y entre los cambios que la gente va a reivindicar en la calle es una reforma política para sacar ahí del Parlamento ese montón de corruptos que solo roban dinero público en provecho personal, y además una reforma de los medios de comunicación que rompa ese monopolio de la Globo aquí en Brasil y que pueda democratizar la información para la gente, para que el pueblo pueda ser informado de lo que es verdad y de lo que es manipulación. Y por esa razón también quiero informar a todos que nos escuchan que uno de los principales alvos de las manifestaciones juveniles de los jóvenes en las últimas semanas ha sido hacer manifestaciones en las sedes de la Globo en todo el país. Y vamos siguiendo haciendo esas manifestaciones para demostrar justamente para la gente quién es su enemigo, quién es la lengua del diablo, como diría Chávez, en este país. Siguiente pregunta para Joao Pedro Stedile. ¿Brasil concluirá el año 2016 con un presidente de izquierda o un presidente de derecha? Buena pregunta. Nadie sabe. Ni el Papa Francisco, de quien somos amigos, ni Dios, ni San Pedro. Pero habrá cambios. Yo creo y esperamos que Dilma siga en el gobierno como una presidenta. Pero los movimientos populares ya platicaron con ella la semana que pasó. Yo personalmente estuve en varias conversaciones y ella está convencida de superarmos ese golpe. Ella tendrá que organizar un nuevo ministerio bajo el control de Lula. Y entonces tendríamos políticamente, en realidad, el gobierno Lula III. Armar un nuevo ministerio que sobre todo dialogue con la sociedad, que ponga en el ministerio personajes de la sociedad, personajes sabios, personas que son intelectuales reconocidos en la sociedad. Y sobre todo, adoptar un programa de emergencia que trate de frenar la crisis económica, para amenizar los prejuicios de la crisis económica que afectan a la clase trabajadora, que es el plan de Temer, jugar todo el problema de la crisis económica sobre la clase trabajadora. Y si gana Temer,
tendremos un periodo de intensificación de la lucha de clases y estoy seguro que la sociedad brasileña, por todo lo que él y sus parlamentarios representan, él no llegaría al final del año de 2016. Y nosotros, por todas las vías que se puede, lo sacaríamos de ahí, o para tener nuevas elecciones, o para que se elija otro presidente por la vía parlamentaria. Veamos, Joao Pedro, cuál fue la pregunta que fue escogida por nuestra audiencia como la número 7. La séptima pregunta para Joao Pedro Estédile, escogida por nuestras usuarias y usuarios a través de la internet, es la siguiente. Usted, que se inició en las luchas campesinas y políticas con mucha influencia católica de la teología de la liberación, ¿qué piensa de los diputados que votaron en nombre de Dios y sus familias contra la presidenta Dilma? Bueno, como en toda Latinoamérica, uno de los mecanismos de los gringos para influenciar en los partidos y en la sociedad en general, disputar, como diría Gramsci, recurro a él de nuevo, la hegemonía en nuestra sociedad, ellos han infiltrado esas sectas pentecostales que están ahí en los barrios, incluso para ocupar un cierto espacio que en el periodo del papado Juan Pablo II y del viejo Ratzinger, la Iglesia Católica se volvió más conservadora y se aisló de los sectores populares. Entonces, las iglesias pentecostales asumieron ese espacio y formaron sus partidos y eligieron sus diputados. Entonces, tenemos en Brasil como 60, 70 diputados muy conservadores, muy reaccionarios, que hablan en Dios, pero tendrán el infierno por la delante, que son contra cualquier avance civilizatorio y usurpan el nombre de Dios cuando se manifiestan en el Parlamento como si solo ellos fueran hijos de Dios. Pero con esos hijos de la madre nos acertaremos en el infierno con ellos. El principal es que en la reforma política de Brasil y espero de otros países, hay que haber una separación clara entre la libertad religiosa. Uno puede pensar y tener la creencia que le dé la gana, pero ahí, en la iglesia, no en los partidos. Los partidos son para disputar proyectos en el Estado, son para disputar proyectos en el gobierno. Y siempre que se mezcla religión con Estado, nunca terminó bien esa novela. Y por eso ustedes pueden haberse quedado sorpresos con esas manifestaciones de voto de esos diputados pentecostales que recurrían a Dios, y muchos de ellos son reos como corruptos, porque incluso se utilizan de las entidades de iglesia que no pagan impuestos para recaudar propinas de las grandes empresas. Así roban duplamente, al recaudar dinero y segundo, al no pagar impuestos sobre esa recaudación. Entonces, es parte de nuestros problemas, pero esperamos que en el futuro se pueda hacer esa separación, tener un Estado laico y a la vez los partidos desvinculados de las sectas religiosas. Terminemos, Joao Pedro, con un mensaje suyo para los pueblos de América Latina particularmente. ¿Qué les dice? Bien, hermano, los tiempos son difíciles, pero no debemos desanimar ni ser pesimistas, como nos ayudaron todos los grandes pensadores de Latinoamérica. Tenemos que ser pesimistas en el análisis de la realidad, pero optimistas con el futuro. Es cierto que nuestro continente como un todo, como comenté, está en crisis, pero no es culpa de un mandante, de un gobierno o de un partido. La culpa es del capitalismo. La forma capitalista de organizar la producción y la vida en sociedad es que está en crisis en todo el mundo. Y como nosotros, Latinoamérica, somos periferia
del capitalismo mundial, los capitalistas vienen a nuestro continente con una ganancia aún mayor para dominar nuestras riquezas naturales, para dominar nuestro mercado, para aumentar la explotación sobre nuestra mano de obra. Entonces son tiempos difíciles porque tenemos que enfrentar la ganancia del imperio. Pero eso trae contradicciones. Y como dice, son tiempos de poner más energía para concientizar a la gente, organizar a la gente, para que en los años venideros, que tengo seguridad serán próximos, tendremos un nuevo movimiento de reascenso del movimiento de masas en todo nuestro continente. Y de ese movimiento de reascenso del movimiento de masa surgirán nuevos proyectos de liberación, nuevos liderazgos, y seguramente veremos el sueño de Chávez empezar a realizarse, que fue también el sueño de Martí, de Che, de tantos próceres de nuestro continente, de tenermos un proyecto que pueda unificar todos los pueblos de Latinoamérica. Un gran abrazo y esperanza, que no nos falte, porque todos los días tenemos que luchar, pero quien lucha siempre vence. Un gran abrazo a todos. Gracias a usted, Joao Pedro Stedile, desde Sao Paulo, Brasil. Con esto terminamos por hoy, amigas y amigos, y los invitamos a una nueva oportunidad en este espacio, 7 preguntas, con este servidor Ernesto Villegas, siempre con muchísimo respeto por ustedes. Hasta la próxima.